El día de hoy trabajamos en dos aspectos. Uno, en corregir la actividad de práctica que habíamos dejado la clase pasada y en el inicio de las ecuaciones exponenciales. Eso fue lo que trabajamos en clase hoy. Para recordar, estamos estudiando las propiedades de los logaritmos y estamos mirando diferentes formas de aplicarlos. La tareita que dejamos la clase pasada era muy sencilla. Era sencillamente revisar estos ejercicios y simplificarlos usando esas propiedades. Entonces, nuestras compañeras en clase nos hicieron el favor de mandarnos pantallazos donde está el proceso que ellas hicieron. Los vamos a revisar y si hay algún error, pues de paso lo corregimos y todas aprendemos del error. Bien, entonces, viene la primera parte. Dice, reducir logaritmo de 7 más logaritmo de 2. Recuerden que cuando tenemos un logaritmo sin base, no es que no tenga, sino que es logaritmo en base 10 y es el único logaritmo que tiene la opción de no colocar la base. Entonces, tenemos logaritmo de 7 más logaritmo de 2. Por propiedades, recordemos, una multiplicación se puede reexpresar como una suma en los logaritmos y viceversa, la suma de logaritmos se puede reexpresar como un logaritmo de una multiplicación. Entonces, esa es la propiedad que usamos acá. La suma la expresamos como multiplicación, es decir, logaritmo de 7 más logaritmo de 2, como ambos logaritmos son iguales, se puede expresar como logaritmo en esa misma base de 7 por 2. Y 7 por 2 es 14, por lo cual nos queda logaritmo de 14 o logaritmo en base 10 de 14. Otro ejemplo, el otro ejercicio, logaritmo de 15 menos logaritmo de 3. La resta, señoritas, recordemos, se reexpresa como una división. Es decir, cuando tengo resta de dos logaritmos que están en la misma base, esto se reexpresa como el cociente de los dos términos con los que estamos trabajando. En este caso, logaritmo de 15 menos logaritmo de 3 es igual al logaritmo de, en el numerador 15, en el denominador 3, ¿listo? Y 15 dividido en 3 da 5, es decir, logaritmo de 5. Aquí corrijo y es la forma de la escritura. Esto debe ir en el mismo renglón, ¿listo? Si quisiéramos colocar la base, va aquí más abajito, para evitar confusiones. Perfecto. Vamos con el siguiente. Dice, logaritmo de x más logaritmo de 34. Entonces, ¿cómo nos queda? Como es suma, se multiplica. Entonces queda logaritmo de x por 34. Y aquí yo les sugería a las compañeras que colocáramos logaritmo de 34x, simplemente por orden algebraico. Logaritmo en base 2 de c menos logaritmo en base 2 de d. Aquí hay un error, no sé si ya lo vieron. Perfecto, esto no es una multiplicación. No puede ser una multiplicación. Esto se reexpresa como un cociente. Entonces, corrijamos. Corrección. Esto es igual a logaritmo en base 2 de c en el numerador sobre d en el denominador. Muy bien. Miremos el siguiente. Acá hay una operación de 3 términos o de 3 sumandos. Entonces, nuestra compañera lo que hizo fue agrupar estos dos primero, como hemos dicho, y luego a este resultado se le suma este. Entonces queda logaritmo en base 2 de m sobre c, miren que son los términos de acá, más logaritmo en base 2 de 3. Repito, esto es una resta, se convierte en división. Luego tengo una suma. La suma se convierte en multiplicación. Entonces nos queda m sobre c por 3. Ella le colocó el unito para verlo como fracción y multiplicó fracciones. 3 por m, 3m, 3 por m y c por una c. Y queda de esta manera. Muy bien. Acá, siguiente ejemplo. 3 logaritmo en base a de x más 2 logaritmo en base a de y. Muy bien. Este 3 lo debemos reexpresar como exponente. Esa es una propiedad de los logaritmos. Cuando hay un número que multiplica, bueno, una expresión que multiplica el logaritmo, este se puede reexpresar como exponente. Entonces tenemos logaritmo en base a de x a la 3 más logaritmo en base a de y a la 2.
de tal forma que se nos expresa esto una suma. Como es una suma, lo reexpresamos como multiplicación. Entonces nos queda logaritmo en base a de x a la 3 por y a la 2, tal cual lo colocó a la compañera. Muy bien. Siguiente ejercicio. 3 logaritmo de 7 menos 2 logaritmo de y. Entonces, nuevamente, como es un término que multiplica, pasa a ser exponente, quedaría logaritmo de 7 a la 3 menos. Este 2 pasa a ser exponente, logaritmo de y a la 2. Como esto es una resta, lo podemos reexpresar como división. Aquí está muy bien. La compañera lo que hizo fue este 7 a la 3, reexpresarlo, no como potencia, ni no 7, desarrollarla, 7 por 7 por 7. Y entonces queda 343 sobre y a la 2. En este caso, yo lo borré porque la compañera tenía varios errores. Lo corrijo yo. Entonces queda, este 7 pasa a ser exponente, por lo tanto queda el logaritmo de x a la 7 menos, este 1 medio pasa a ser exponente, logaritmo de y a la 1 medio. Hago un saltico acá un momento. Recuerden que en la clase pasada dijimos que cuando tenemos una expresión fraccionaria en el exponente, lo podemos expresar como raíz. El numerito que está en el denominador pasa a ser índice y el numerito que está en el numerador pasa a ser exponente. Este es un ejemplo. 5 pasa a ser índice, 3 pasa a ser exponente. Entonces, acá, ¿cómo nos queda? Reexpresado como fracción, como raíz, perdón. Entonces queda logaritmo de raíz cuadrada, porque este 2 pasa acá, de y a la 1. Ahora sí, como esto es una resta, lo expresamos como un cociente. Entonces, logaritmo de x a la 7 en el numerador y raíz cuadrada de y en el denominador, que se puede colocar de esta manera. Eso es todo. Y estos dos, que eran los últimos. Logaritmo de 5 más logaritmo, perdón, más 2 logaritmo de x más logaritmo de 3. Entonces, aquí la compañera primero colocó logaritmo de 5 más este 2 lo pasó a exponente y luego se asoció los dos primeros. Como es una suma, se convierte en una multiplicación, 5 por x cuadrado más logaritmo de 3. Luego, como es nuevamente una suma, vuelve y multiplica, entonces queda 5 por 3, 15x a la 2, logaritmo de 15x a la 2. En este caso, 2 logaritmo en base a de c más 3 logaritmo en base a de p más 1. Entonces, este 2 pasa a ser exponente, miren, de c a la 2. Este 3 pasa a ser exponente de la p y 1. Logaritmo de c a la 2 más logaritmo en base a de p a la 3, entonces se multiplican. ¿Qué aclaración hice acá? Este 1 lo podemos expresar de esta forma. Hay una propiedad que dice que el logaritmo en base a de a es 1, o sea que este 1 yo lo puedo reemplazar por esto, aprovechando para que esta base y la que use aquí sea la misma. Entonces, logaritmo en base a de c a la 2, p a la 3, el 1 lo reexpreso como logaritmo en base a de a. Y así ya tengo una suma de logaritmos con bases iguales, entonces como es suma, se convierte en multiplicación. Entonces queda logaritmo en base a de c a la 2, p a la 3 por este término que es a. Si quiero ordenar esto en orden alfabético, entonces logaritmo en base a de a, c a la 2, p a la 3, y ese sería el resultado. Muy bien, eso en cuanto a los ejercicios que había para práctica. Ahora, vamos a explicar la primera parte de las ecuaciones exponenciales. Recordemos, una ecuación es una expresión en la cual tenemos igualdad y tenemos valores desconocidos. ¿Qué ecuaciones hemos trabajado hasta el momento? Las lineales, es decir, cuando el exponente de la variable es 1, y las cuadráticas, que las acabamos de trabajar el bimestre pasado, que es cuando el exponente máximo de la variable es 2. Ya sabemos que hay un proceso para cada tipo de ecuaciones. Ahora vamos a trabajar las ecuaciones exponenciales. ¿Qué significa hablar de ecuaciones exponenciales? Son aquellas en las que hay, obviamente, expresión con igualdad, ¿cierto? Estamos comparando dos términos y en uno de ellos o en ambos hay variable en el exponente. Mírenlo acá. Esta x hace parte de un polinomio que está en el exponente de esta base. Acá, por ejemplo, hay variable en el exponente tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho de la igualdad. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es mirar los diferentes tipos de ecuaciones exponenciales. Así como en las cuadráticas vimos varias clases, las completas, las incompletas y todo
pues el desarrollo de ello, vamos a trabajar las ecuaciones exponenciales. Hoy voy a explicar el primer caso. Es muy sencillo. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que para hablar de este caso vamos a usar esta propiedad que dice lo siguiente. Es muy sencilla. Que si usted tiene dos bases iguales, ojo, con diferentes exponentes, a a la n igual a a la m, esto se cumple siempre y cuando los exponentes sean iguales. Es decir, si yo tengo bases iguales que se están comparando, la condición es que hay igualdad si los exponentes son los mismos. Entonces, primera condición, que las bases sean iguales. En este caso, estoy comparando 2 a la x con 16. Necesito de alguna manera que aquí me aparezca base 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Voy a descomponer 16 para mirar 2 elevado a qué exponente me da 16. Sabemos que es 4, ¿verdad? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Muy bien. Recordemos que una manera es hacer la descomposición en factores primos. Mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Es decir, 2 a la x es igual a 2 a la 4. Después de que logramos bases iguales en ambos lados de la igualdad, procedemos a usar la propiedad, que es fácil. Simplemente, como 2 a la x es igual a 2 a la 4, entonces x es igual a 4. O sea, condición, los exponentes tienen que ser iguales para que haya igualdad. Muy bien, vamos con otro ejemplo. 3 a la x igual a 9. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos que en ambos lugares haya bases iguales. Entonces, 9. ¿Cómo puedo expresar 9 como potencia de 3? Fácil, 9 es igual a 3 por 3, 3 a la 2. Entonces, de aquí nos quedaría 3 a la x igual a 3 a la 2. Por lo tanto, x es igual a 2. Para que haya igualdad, los exponentes tienen que ser iguales. Y esta es la solución de la ecuación. Otro ejemplo. 7 a la 2x más 8 igual a 1. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo expresar 1 de tal forma que la base sea 7? ¿Listo? ¿Cuál es ese número? 0. Claro, 7 a la 0 da 1. Perfecto. Entonces significa que 7 a la 2x más 8 es lo mismo que 7 a la 0. ¿Por qué? Porque 7 a la 0 es 1, por propiedades de la potenciación. De aquí entonces, como ya logré bases iguales, ahora sí uso la propiedad que dice que los exponentes son iguales. Para que las expresiones sean iguales, si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Es decir, 2x más 8 debe ser igual a 0. Con lo cual despejamos común y corriente la ecuación lineal. 8 está sumando, pasa a restar con el 0, por lo tanto 2x es igual a menos 8. Luego, como 2 está multiplicando, divido por 2, y de tal forma nos queda x igual a menos 4. Esta es la solución de la ecuación. Muy fácil. 3 a la 3x menos 2 igual a 81. Entonces revisemos. ¿Cómo hago para que 81 se pueda expresar como potencia de 3? ¿Será que se puede? Miramos. Tercera, 2 por 3, 6, sobran 2. Tercera, 21, 7. Tercera de 27, 9. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Significa que 3 a la 4 es lo mismo que 81. Entonces tenemos 3 a la 3x menos 2 igual a 3 a la 4, ¿cierto? Porque 81 es 3 a la 4. Como ya tenemos bases iguales, igualamos los exponentes. Es decir, 3x menos 2 es igual a 4. Por lo tanto, de aquí nos queda 3x igual a 4. 2 está restando, pasa a sumar. Y de aquí nos quedaría 3x igual a 6. 4 más 2, 6. Ese 3 está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces nos queda x igual a 2, siendo esta la solución de la ecuación. Quiero que hagamos la prueba. Ojo, se me ocurre que hagamos la prueba de este ejemplo. No hay que hacerla siempre, es una buena manera de estar seguros. O sea, la ecuación dice 3 a la 3x menos 2 igual a 81. La pregunta es, si x vale 2, esto sí es verdad. Entonces reemplacemos. 3, reemplazo x por 2, repito, que fue lo que nos acabo de dar, menos 2. Pregunto, ¿será que esto sí da 81? Entonces revisemos. 3 por 2, 6. 6 menos 2, 4.
Y efectivamente 3 a la 4 es 81, es decir, que sí es correcto nuestro proceso. Igual ustedes saben, pueden hacer la prueba siempre que lo necesiten. En este, ¿qué pasa? Ay, el exponente es una cuadrática. ¿Qué se hace? Lo mismo. Simplemente lo primero que hacemos es revisar cómo podemos expresar 16 como potencia de 4. Claro, 4 a la 2 da 16, ¿cierto? 4 por 4 es 16. Es decir que 4 a la x cuadrado menos 11x más 30 es igual a 4 a la 2. Como ya logré bases iguales, igualo los exponentes. Es decir, x cuadrado menos 11x más 30 es igual a 2, ¿cierto? El exponente. Estoy igualando exponentes. Acá voy a resolver esta cuadrática. Recuerden, para resolver una ecuación cuadrática, lo primero es que esté igualada a 0 para poder identificar qué tipo de ecuación es. Entonces, 2 está sumando, pasa a restar y nos queda x cuadrado menos 11x más 28, ¿cierto? Revisemos si es factorizable y si no usamos fórmula cuadrática. Miremos, ¿es factorizable? Entonces, x, recordemos, x, signos menos, menos por más da menos. Dos números que multiplicados den 28 y sumados den 11. 7 por 4, muy bien, 7 por 4, 28 y 7 más 4, 11. De aquí entonces tenemos que hay dos soluciones, x menos 7 igual a 0, x menos 4 igual a 0, con lo cual tendríamos que x es igual a 7 y x es igual a 4. Por lo tanto, esta ecuación exponencial tiene dos soluciones, x igual a 7 y x igual a 4. Y como ven, es lo mismo que el mismo proceso. Ok. Un último ejemplo. 3 a la 1 menos x al cuadrado es igual a un 27avo. ¿Cómo hago para expresar un 27avo como potencia de 3? Entonces, el proceso es el siguiente. 1 sobre 27. Entonces, 27 es lo mismo que 3 a la 3, ¿verdad? 3 por 3, 9, por 3, 27. Pero como necesitamos que la potencia sea 3, la base sea 3, perdón, entonces voy a expresar esto como 3 a la menos 3. Recuerden que es la manera de cambiar, de invertir las fracciones, invirtiendo los signos. Entonces, significa que 3 a la 1 menos x a la 2 es lo mismo que 3 a la menos 3. Como ya logré bases iguales, entonces ahora sí, igualo los exponentes. De acá me queda entonces menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado igual a menos 3. Luego despejo, menos x cuadrado es igual a menos 3. 1 está sumando, pasa a restar, de tal forma que nos queda menos x cuadrado igual a menos 4. Como acá queda negativo y necesitamos que sea positivo, podemos multiplicar a ambos lados por menos 1, para no alterar la igualdad, menos por menos más. Y aquí menos por menos más, ¿cierto? Con lo cual nos queda que x es igual a más o menos raíz de 4. Recuerden, saco raíz cuadrada izquierda, ¿cierto? Saco raíz cuadrada derecha y tengo en cuenta el signo más y el menos. Por lo tanto, de aquí nos queda que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 4 es 2. Es decir, que esta ecuación tiene dos soluciones, 2 positivo y 2 negativo. Y eso es. Este es entonces el caso 1 de las ecuaciones exponenciales. Después de este video van a encontrar unos ejercicios para practicar. Próxima clase vamos a estudiar el caso 2, que es el caso cuando las potencias no son iguales. ¿Listo? Voy a dejar un video para las niñas que de pronto quieran irlo observando. Daré la explicación de la siguiente clase. Y ejercicios para practicar el caso 1, el que acabo de explicar. Eso fue todo lo que hicimos. Muchas gracias.